Muy buenos días, estimados alumnos de la sección C3 de este cuarto periodo académico que se inicia el día 31 de agosto del año en curso. El que les habla es el coronel de la Policía Nacional del Perú, Limber Mario Berrospian Blodegui, en situación de retiro. La asignatura que voy a tener el honor de compartir con ustedes es la asignatura de inteligencia dictada para todas las escuelas de formación policial. Entonces, hoy 31 de agosto vamos a proceder a desarrollar todo lo concerniente a los temas de introducción, a los temas de definición y a todos aquellos aspectos que tienen que ver con las referencias históricas, así como los antecedentes que dan lugar a la inteligencia. El desarrollo de nuestra asignatura, tal y conforme lo han venido realizando ustedes en los periodos anteriores, va a tener similar metodología a fin de que puedan ustedes al final del curso tener todos aquellos conocimientos que exige el desarrollo de nuestra currícula. Paralelamente a ello, es decir, a estas explicaciones que van a ser colgadas en YouTube y que puedan ustedes revisar los días de clase que nos tocan y tenerlo también en su archivo. Posteriormente se les hará llegar el sílabus correspondiente. Entonces, la razón de ser de nuestra asignatura es la que conozcan ustedes todo lo concerniente al significado de las informaciones, cómo se produce la inteligencia, a la vez tengan la capacidad de saber, demostrar y diferenciar, también utilizar esta información e inteligencia convenientemente en el ejercicio de la función policial. Simultáneamente vamos a buscar que desarrollar sus actitudes morales en el desempeño de la función policial en general y en particular en lo que respecta a la labor de inteligencia. También buscaremos que conozcan ustedes en qué consisten las operaciones psicológicas y su relación que tiene con las actividades de inteligencia, y particularmente el de que comprendan la importancia de su uso, así como la de valorar la importancia, conocerla en su profundidad y saberla utilizar convenientemente. Muy bien, entonces, teniendo todas estas pautas propias que se les hace conocer en las clases presenciales, lo hago por este medio como una forma de reforzar lo que ya ustedes han desarrollado en los 3 periodos anteriores. Procederemos como establece nuestra metodología educativa, haciendo una introducción ya de una forma más puntual sobre lo que es la inteligencia. Como todos ustedes tienen conocimiento, individual y corporativamente, todas las actividades que desarrolla el ser humano obedecen a un proceso mental que utiliza o se produce como efecto de un cruce de informaciones aprendidas que permiten a que se decida por utilizar la opción más útil. Lógicamente, esto en la consecución de los fines
que previamente hemos determinado. Cuando esta actividad humana se desarrolla empleando un procedimiento metódico, se convierte en una disciplina científica que toma el nombre de inteligencia, tal y conforme está señalado en el título de nuestra asignatura. Y esta se utiliza tanto para el asesoramiento, para la toma de decisiones, así como para el planeamiento y conducción de las operaciones policiales. En este contexto podemos afirmar que la Policía Nacional del Perú, como una institución tutelar del Estado, que tiene como finalidad fundamental el de garantizar, mantener y restablecer el orden interno, así como el de prestar protección y ayuda a las personas y a la comunidad, garantizando el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado, también previene, investiga y combate la delincuencia, y finalmente tiene como finalidad fundamental el de vigilar y controlar las fronteras. Todo esto, como ya reiteradamente se les ha hecho conocer en las diversas asignaturas que vienen desarrollando a la fecha, esto está contemplada en nuestra actual Constitución Política del Perú del año de 1993 en su artículo 166, ¿no? La misma que reafirma pues el objetivo principal, originario y primigenio de la policía, la que todos también ya tienen una noción y están en franco proceso de internalización, las mismas que son el orden público y la paz social. La misma que requiere pues de estas actividades de inteligencia que surgen o resultan como producto del procesamiento de todas las informaciones que se captan con la finalidad de hacer efectiva u óptima el servicio policial. En este sentido, también podemos decir que la producción de inteligencia policial debe estar garantizada con la existencia de personal especializado en esta actividad de inteligencia. Para ello, es necesario que cuente con una preparación armónica e integral de sus conocimientos, sus habilidades, aptitudes y actitudes, desarrollada, lógicamente, con el proceso de la educación. La misma, lógicamente, que es un proceso social que constituye el medio más eficaz para inculcar los conocimientos profesionales y desarrollar sus habilidades con el propósito de preservarlos y profundizarlos. La Dirección de Inteligencia de la PNP es el órgano central y rector del sistema de inteligencia policial, conocido por las siglas de CIPOL, la misma que a través de sus órganos de instrucción, que está constituido por la Escuela de Inteligencia Policial, cuyas siglas es SINPOL, tiene la gran responsabilidad de formar, capacitar y especializar intelectual y físicamente a todo el personal policial, ¿no?, que se logra formar como analistas y agentes de inteligencia policial. El primero de ellos, es decir, los analistas, son todos aquellos que han sido capacitados para realizar el procesamiento del ciclo de producción de inteligencia, así como para la formulación de estudios, resúmenes y apreciaciones de inteligencia. Y el segundo, es decir, los agentes de inteligencia policial,
Ellos están capacitados para participar en la búsqueda de informaciones y en las operaciones especiales de inteligencia, fundamentalmente en aquellas cuya naturaleza es clandestina. Esta es realizado, pues, por esta organización que conforma y favorece el cumplimiento de la misión. Muy bien, entonces es necesario que ustedes conozcan que la Escuela de Inteligencia tiene la gran responsabilidad de formar, capacitar y especializar intelectual y físicamente al personal policial como analistas y agentes de inteligencia policial. Entonces, nuestro servicio de inteligencia cuenta principalmente con estos dos componentes o elementos de nuestra Policía Nacional, constituido por los analistas y agentes de inteligencia. Muy bien, entonces, luego de esta somera pero concisa y precisa introducción para que ustedes entiendan y comprendan en qué consiste la actividad de inteligencia que se desarrolla en la Policía Nacional del Perú, pasaremos a definir los términos más comunes que son usados en inteligencia, las mismas que también son aquellas que en los temas o contextos educativos que se nos ha alcanzado lo vamos a desarrollar. Muy bien, entonces empezaremos por lo medular y básico, conociendo qué cosa es información. La mayoría de ustedes, por los años de vida que tienen y por estar ya en este cuarto periodo de formación académico, ya tienen una noción qué cosa es la información. Se dice que información es todo aquel dato específico sobre algún hecho, fenómeno, persona o cosa, que constituye el antecedente necesario para llegar al conocimiento. Inicialmente esta información se obtiene a través de los sentidos, es decir, se puede obtener viendo o escuchando, ¿no? La información pues es esencialmente objetiva, la misma que están referidos a cosas del pasado, del presente y del futuro. Ya de una forma más específica, podemos decir que información es todo aquel dato específico sobre algún hecho, fenómeno, persona o cosa en general, las mismas que están materializadas o traducidas en documentos, en hechos, en actos, en fotografías, en palabras, en imágenes, en diagramas, en informes, en estadística y en todo aquel material diverso o que indica o de indicación de cualquier cosa, la que sirve para conocer y o entender un determinado asunto, problema o situación. Constituye pues el antecedente necesario para llegar al conocimiento. Información. Las informaciones o estos datos se pueden conseguir en distintas fuentes, ¿no? Tenemos una más conocida como es la fuente abierta que está disponible o tiene muy fácil acceso todo el personal, tanto de la Policía Nacional del Perú como el personal civil o las personas comunes. Entonces se dice que es la de dominio, conocimiento público, no restringido, ¿no?, el acceso a la misma,
Pueden ser estos o están en los periódicos, revistas, boletines estatales, emisiones radiofónicas, ediciones radiofónicas o televisivas, y hoy en nuestra época ya a través de la información de Internet. La otra, que es un poco más difícil de obtener, es la información de fuente secreta. Es aquella información que la otra parte no quiere que se conozca y que por esas razones es protegida. Por lo que la forma de obtenerla es clandestina o encubierta a través de medios humanos o medios técnicos. Muy bien, entonces ya conocemos en forma general en qué consiste la información. Ahora pasaremos a explicar qué es la información policial. La información policial es el conocimiento relacionado a todos los campos de la actividad humana que se complementan con la finalidad fundamental de la PNP y sus funciones. Toda información es importante y aumenta lógicamente su valor de acuerdo al origen, a las circunstancias y al momento en que se ha obtenido. Esta figura que le presento en esta presentación, pueden ustedes observar que la información tiene mucho valor y muchas veces tiene un precio pecuniario de alto valor. Generalmente aquellas personas que disponen de esta información, como dicen los americanos, es como tener dinero en efectivo o tener dinero en el banco a disposición cuando uno lo necesite. Entonces, todas las personas de una u otra forma requieren de información de distinta valía. Muy bien, entonces ahora procederemos a explicar de una forma general qué cosa es la inteligencia, ¿no? ¿Qué cosa es la inteligencia? Se dice también que la inteligencia es aquella capacidad cerebral por la que conseguimos penetrar en la comprensión de las cosas eligiendo el mejor camino. Esta explicación se las hago para que no confundan con la actividad propiamente en la que consiste la inteligencia policial. Entonces, la inteligencia como una actividad propia del ser humano es la formación de ideas, el juicio y el razonamiento. Son pues estos los actos esenciales que van a indicarnos o determinar nuestra inteligencia. También se dice que la inteligencia humana, les reitero que esto es inteligencia humana, es la capacidad de resolver problemas o crear productos que son valorados en uno o más contextos culturales. Podemos entonces ya con estas concepciones, con estas ideas que se nos ha dado, podemos definir pues a la inteligencia como la facultad de aprender, de comprender y relacionar todos los conceptos y hechos, tanto cuantitativos y cualitativos, para luego aplicarlos a la resolución de problemas. Entonces, si no hemos desarrollado todas estas capacidades, todas estas habilidades,
Lógicamente que no podemos aplicar lo que es la parte esencial o medular de la inteligencia, que consiste en resolver los problemas de distinta índole que se nos presenta. Muy bien, entonces ya vamos a hablar ahora la inteligencia propiamente o particularmente relacionado al quehacer policial, no solamente en el Perú, sino dentro de un contexto mundial. Se dice que la inteligencia es la información metodológicamente procesada y lista para ser usada. Repito, la inteligencia es la información metodológicamente procesada y lista para ser usada. También se dice que inteligencia es el conocimiento obtenido con el máximo rigor científico posible, que tiene un grado óptimo de verdad o de predicción. Es decir, todos aquellos hechos, todas aquellas acciones o actos que pueden o que se van a realizar en el futuro. La inteligencia es toda actividad humana, ¿no?, que obedece a un proceso mental de contrastación y cruce de informaciones, que a la vez nos permiten tomar una decisión por utilizar la opción más útil. El sinónimo o el representante de la capacidad de inteligencia en los seres humanos, como todos ustedes me imagino que también conocen, es el señor que aparece en la lámina que tienen ustedes a la vista. Algunos ya lo habrán reconocido, muchos no, entonces se lo dejaremos como una inquietud para que puedan despejar esta incógnita tan fácil que les planteo. Él dice que inteligencia es todo aquel conocimiento de algún hecho, fenómeno, persona o cosa en general, obtenido con el máximo rigor científico posible, que tiene un grado óptimo de verdad o de predicción, y que es determinado para una finalidad específica, como un elemento principal de juicio para la adopción de decisiones. A la vez, esta capacidad o facultad, ¿no?, y la inteligencia que se ha obtenido permite a los actores prever escenarios futuros posibles en todos los ámbitos y niveles para determinar riesgos o amenazas, así como también a las oportunidades. Bien, entonces ahora vamos a definir, esto sí es necesario que ustedes aprendan, comprendan, entiendan y especialmente las internalicen, porque es una definición que tienen que conocerlo con precisión y exactitud. Es lo concerniente a la inteligencia policial. Entonces, inteligencia policial es la información debidamente procesada. Ya vamos a explicar posteriormente en qué consiste el acto de procesar las informaciones para que se conviertan en inteligencia. Como adelanto, podemos decir que es el registro, la selección, el análisis, la evaluación, el sacar las conclusiones, finalmente elaborar las predicciones que pueden suceder, ¿no?, como una probabilidad en el futuro. Y de una forma puntual se dice que es la resultante, como ustedes pueden observar, de la selección, el registro, la evaluación, el análisis, integración e interpretación de todas las informaciones de las que disponemos referente al ámbito funcional de la PNP. ¿Correcto? Entonces, esta definición deben conocerla ustedes
puntualmente. Como les he mencionado anteriormente, ya en una forma más detallada, en una forma más puntual, sabrán ustedes en qué consiste el procesamiento de las informaciones. En el ámbito policial se conoce como una de las partes del ciclo de la inteligencia a la producción de inteligencia. Muy bien, entonces esta inteligencia policial es la que va a posibilitarnos la toma de decisiones, así como el planeamiento y la ejecución de las operaciones y todas las demás actividades policiales. Muy bien, entonces ahora ya pasaremos a explicar un poco más detalladamente o con un poco más de precisión, complementaria por supuesto, a qué cosa es la inteligencia. Vamos a analizarla o vamos a explicarla como parte de ese proceso que consiste en la producción de la inteligencia. Viene a ser el conjunto de actividades basadas en un ciclo de producción. Y acá se está hablando de uno de los ciclos que contempla o que está determinado para la producción de inteligencia, ¿no? Dice que consiste en la obtención, en la recolección, en la búsqueda, en el acopio, el procesamiento y la difusión de informaciones destinadas a un usuario o consumidor final. ¿Para qué? Para la toma de decisiones en materia de seguridad nacional, con el objeto de prevenir todas aquellas amenazas y riesgos que existen o que nos sirva como una oportunidad para mejorar el servicio o la función policial que prestamos. Muy bien, entonces la inteligencia pues es una actividad que la realizan los seres humanos. En nuestro quehacer policial la realizan los analistas y los agentes de inteligencia. Entonces no se olviden de esos dos términos que lo vamos a utilizar permanentemente. Entonces la Escuela de Inteligencia, la Policía Nacional, forma agentes y analistas, ¿correcto? Entonces, esto, como ustedes pueden observar en la lámina, pues la inteligencia es una actividad que la realizan los seres humanos, ¿no? A través de la percepción, consiguen toda la información en el entorno, en la que irradia pues distintas imágenes de una misma realidad, ¿no? La misma, lógicamente, que varía dependiendo tanto de la cultura, los valores, la profesión, el temperamento, ánimo, presión de aquellas personas que están realizando esta actividad. Muy bien, entonces, esta es también una imagen que representa, sin necesidad de mayor explicación, la necesidad por la que los seres humanos y en particular la Policía Nacional y demás instituciones tienen que contar con informaciones para poder tomar la decisión más acertada y solucionar sus problemas, también a través de un planeamiento meticuloso y riguroso. Entonces, en esta imagen, que también ustedes muchas veces lo habrán visto, habrán escuchado, ¿no?, que representa a este avestruz que introduce la cabeza como tratando de esconderse de una realidad. Se dice, pues, ¿no?, aunque tratamos de ignorar voluntariamente una amenaza o riesgo, no implica esto que desaparezca. Por más que nos tapemos los ojos, por más que no queramos aceptar que ello existe, no va a desaparecer. Muy por el contrario,
el mundo sigue girando aunque nos paremos. Entonces no se olviden de esta imagen, ¿no?, que grafica casi con exactitud el comportamiento de la mayor parte de los seres humanos en todas partes del mundo, que tratan de ignorar, negar sobre un problema o los problemas que tenemos, ¿no?, tanto en lo concerniente a amenazas o riesgos, como también, por supuesto, en las oportunidades que se nos presentan para solucionar los problemas, ¿no? Y tenemos que estar convencidos que el mundo sigue girando, aunque nosotros nos detengamos o paremos. Entonces, luego de esta explicación, cabe la pregunta hacernos, antes de seguir con las explicaciones, para que entiendan lo interesante, lo fascinante que resulta esta actividad, como le dije anteriormente, no propia y no es exclusiva solamente de la Policía Nacional. La efectúan muchas de las instituciones del Perú y del mundo. Entonces surge esta pregunta luego ya de haber definido y de conocer el significado y el valor de los términos definidos. La pregunta es, ¿cree usted en los chamanes? ¿Cree usted en aquellas personas que leen la suerte, que leen a aquellos que leen supuestamente el destino que va a tener su salud, su vida, su prosperidad, todas aquellas cosas que tienen que ver con los negocios, con el amor, etcétera, etcétera, ¿no? Y el Perú, lógicamente, que no es ajeno a esta actividad que la realizan personas con conocimientos empíricos, experimentales, con una mínima preparación en el aspecto psicológico y que generalmente juegan con la buena fe, juegan con la creencia de las personas que esto es verdad y que funciona, ¿no? Incluso podemos verlo, como pueden observar ustedes en la lámina, para darle suerte a los jugadores de la selección peruana, ¿no? Y gracias al trabajo, los buenos oficios de estas personas que se dedican pues a la chamanería, a la brujería, a los adivinos, a las gitanas, etcétera, etcétera, ¿no?, son los que van a contribuir en mejorar el rendimiento, mejorar la situación que lógicamente se tiene que conseguir a través del trabajo, del esfuerzo o de una preparación adecuada, ¿no? Y lógicamente muchas veces pues las personas siguen creyendo en ellos porque coincidentemente a veces responden con los resultados o el devenir de las cosas, ¿no? Entonces le dan mayor credibilidad, y aquí en el Cusco tampoco, o el Cusco, los cusqueños no son ausentes o no son la excepción, no son extraños a esta clase de prácticas, ¿no? Incluso hay muchos pueblos que tienen pues supuestamente los mejores adivinos o brujos del Perú, ¿no? Y una de ellas, pues la que conocen ustedes, es la que queda acá en Tipón, ¿no? Muy bien, entonces ustedes creerán, luego de haber desarrollado, luego de haber explicado y luego de haber culminado satisfactoriamente todas las enseñanzas que nos brinda esta asignatura, ahí podremos respondernos si creemos o no creemos. Yo estoy seguro que al término de ella ya ustedes no van a creer en que ellos tengan un resultado influyente en el resultado final de las cosas. Paralelamente a ellos han existido también filósofos, han existido estrategas militares de gran
trayectoria a nivel mundial que han permitido definir, comprender, entender el significado que tiene que ver con todo lo que es el conocimiento, la recopilación de informaciones, es decir, la actividad de inteligencia que en una forma no tan técnica ni profesional como sucede hoy, pero la inteligencia se ha desarrollado a través de los años. Entonces, uno de ellos, el más conocido, es Sun Tzu, aquel que escribió esta famosa obra que se llama El arte de la guerra. Sus principales frases, entre muchas, vamos a citarlas, y son las siguientes, ¿no? Se dice: la razón por la que el inteligente príncipe y el prudente general vencen al enemigo por donde quieran que avancen, y sus hazañas superan la de los hombres comunes, es el conocimiento anticipado. No se olviden de esta palabrita, es el conocimiento anticipado. Entonces podemos concluir que el conocimiento anticipado da como resultado o genera consecuentemente que se pueda vencer al enemigo no solamente en una, sino en 1000 batallas, en un lugar y en muchos lugares. Entonces este conocimiento no proviene, pues, como lanzamos la pregunta anterior, no proviene de los espíritus, no proviene de los dioses, no proviene de los chamanes, no proviene de los adivinos, ni tampoco de la analogía con hechos pasados, y menos de cálculos, sino que este conocimiento anticipado debe obtenerse de los hombres que conocen la situación del enemigo. Tan sencillo y fácil de entender. Entonces el conocimiento anticipado, que nos va a permitir vencer al enemigo, no en una, sino en 1000 batallas, y no solamente contra o en una sola batalla, sino en todas las batallas que se nos presenten, ¿no? Y no solamente con ellos, sino se obtiene conocimiento anticipado de otros, nos va a permitir vencerlos, ¿no? Pero este conocimiento o esta información convertida en inteligencia debe obtenerse de los hombres que conocen la situación del enemigo. Por lo tanto, debemos desechar que provienen de los espíritus, que provienen de los chamanes, que provienen de los adivinos, que provienen de los dioses, y tampoco puede ser usada, reitero, no puede ser usada como producto de la analogía con hechos pasados ni de cálculos. Muy bien, entonces pueden ustedes darse cuenta que este general, ¿no? Y filósofo a la vez, político, es muy acertado en esta concepción y explicación. Muy bien, señores, de esta manera hemos concluido con esta clase inicial correspondiente a la primera semana de las clases que han sido programadas por el departamento o el área académica de nuestra escuela, correspondiente al 31 de agosto del año en curso. Espero que hayan entendido, que hayan comprendido y vuelvan a escucharlo y repasarlo varias veces las explicaciones que se les ha proporcionado. Muchas gracias por su atención y nos estamos viendo en la clase del día 7 de septiembre del año en curso. No se olviden,
sus clases están programados en la segunda hora de la tarde, concerniente a nuestras 3 horas semanales. La asignatura tiene una duración de 3 horas semanales. Entonces, los espero en mi próxima clase del 7 de septiembre del año en curso. Muchas gracias, queridos alumnos.